Hola chicas y chicos, soy la profesora Dalva y continuamos con la unidad 3 que corresponde a trigonometría. ¿Ya? Aquí vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Tenemos el teorema de Pitágoras, se aplica en un triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el tercer lado se llama hipotenusa. Si a un cateto le llamamos A, al otro B y a la hipotenusa C, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Veamos eso en un ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo, donde este cateto mide 12, el otro mide 9, y nos preguntan por la hipotenusa. Vamos reemplazando. No conocemos la hipotenusa, un cateto es 2 al cuadrado y el otro cateto es 9, por lo tanto queda 9 al cuadrado. Resolvemos esas potencias, nos da 144, la otra potencia nos da 81, hacemos la suma, nos da 225, pero queremos saber el valor de x, por lo tanto sacamos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 225 es 15. ¿Por qué es 15? Recuerde que 15 por 15 nos da 225. Ahora entramos a lo que son las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Vamos a usar estas abreviaturas. Ese va a ser el cateto opuesto, cateto adyacente, y eso va a ser la hipotenusa. Si tenemos este triángulo rectángulo, y aquí está el ángulo, ese es el cateto opuesto. El que está al lado, ¿cierto? Es el cateto adyacente. Y esa es la hipotenusa. ¿Qué dice? ¿Cómo se define el seno de alfa? Se define como cateto opuesto y la razón con la hipotenusa. ¿Cómo se define el coseno? La razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si aquí está el ángulo, este es el cateto adyacente y esa es la hipotenusa. ¿Cómo se define la tangente? La razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si este es el ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Esas son las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí el triángulo rectángulo, estas son las medidas. ¿Cómo se calcula el seno? Si aquí está el ángulo, cateto opuesto por hipotenusa. Ahí tenemos entonces el seno de alfa. ¿Cómo nos va a quedar el coseno? El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí nos dan una razón, nos dan el valor de esa razón trigonométrica y a partir de esa nosotros tenemos que determinar estas dos. Por lo tanto, ubiquemos esos valores en el triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. Si ahí ponemos el ángulo, entonces, ¿cómo se define la tangente? La tangente es la razón entre el cateto opuesto, por eso pusimos el 12, y el cateto adyacente, por eso que pusimos aquí el valor 16. ¿Cómo nos queda la tangente? La tangente ya nos dan, ¿ya? Que es cateto opuesto y cateto adyacente. Pero para poder calcular el seno y el coseno necesito el valor de la hipotenusa. Y ahí vamos a usar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Resolvemos esa potencia, hacemos la suma y sacamos la raíz cuadrada. Por lo tanto, ya sabemos que nuestra hipotenusa es 20. Ahí lo hemos puesto en el valor. ¿Cómo se calcula el seno entonces? Es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Esta razón se puede simplificar por 4, por lo tanto el valor del seno de alfa es 3/5. ¿Cómo se calcula el coseno?
El coseno, si aquí está el ángulo, es cateto opuesto por el valor de la hipotenusa. Esa razón también se puede simplificar por 4. La tangente nos dieron ahí en el ejercicio, pero lo que nosotros podemos hacer es simplificarla. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo donde acá nos dicen que en este kiosco de diario se proyecta una sombra de 1,8 metros de largo. Y el ángulo que se forma aquí es de 60 grados. Y nos piden calcular la altura del kiosco. Lo primero que tenemos que saber es qué función trigonométrica nos sirve. Y después calculamos el valor de I, que en este caso está representando la altura del kiosco. ¿Ya? Veamos qué razón trigonométrica nos sirve. El seno es cateto opuesto, hipotenusa. Veamos acá la figura. ¿Ya? El seno de 60 es cateto opuesto por hipotenusa. Es decir, nos quedan dos incógnitas, por lo tanto no sirve esa razón trigonométrica. Coseno. ¿Qué es lo que es el coseno? Coseno de 60 es cateto adyacente por hipotenusa. Nos queda una incógnita, pero esta incógnita es la hipotenusa y no es lo que nos piden, a nosotros nos están pidiendo ese valor, ¿ya? Tendrá que ser tangente. ¿La tangente qué es lo que es? La tangente del ángulo es el cateto opuesto, cateto adyacente. Es decir, esta razón trigonométrica nos sirve, porque aquí está lo que nos están pidiendo calcular. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Como el 1,80 está dividiendo, nos queda multiplicando. Y para sacar este valor de la tangente de 60, usamos esta tabla. Si usted ubica aquí, yo quiero tangente de 60. Entonces ubico dónde están los 60 grados y qué razón trigonométrica es tangente. Por lo tanto, ahí en la tangente de 60 yo lo reemplazo por raíz de 3. Y hemos calculado la altura del kiosco. Porque esta no es una raíz exacta, entonces queda expresado así. Es decir, la altura del kiosco es 1,8 raíz de 3 metros. ¿Ya? Quedó expresada, recuerden. Y eso es, chicos y chicas, lo que hemos visto en esta sesión. Nos veremos en otra próxima sesión. Hasta pronto.